¿Ya? Bien, entonces tenemos aquí la edad, que sería una variable cuantitativa, ¿no es cierto? Para variables cuantitativas tenemos un procedimiento y para lo que es variables cuales tenemos otro procedimiento. Vamos a empezar por las cuales, ¿no es cierto? Entonces tenemos el sexo, ¿sí? En el sexo teníamos que uno es femenino y dos masculino, ¿no es cierto? ¿Sí? En la cual ustedes aquí lo tienen que irse ¿a dónde? A estadística, ¿sí? A tablas de frecuencia, ingresan la variable sexo y le dan aceptar y van a pedir aquí, piden frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Si ustedes esperan un momentito, les va a salir que ahí nos dice frecuencia absoluta y al ladito nos va a decir frecuencia absoluta, ¿no? Absoluta y relativa, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en base de eso, lo dan a aceptar y ustedes tienen aquí, en el sexo 1, ¿qué era el sexo 1? Femenino, ¿no es cierto? ¿Cuántos hay? 306, que serían el 70%, ¿no es cierto? ¿Sí? Si ustedes multiplican el 0,70, ¿sí? Por 100 sería 70%. Les voy a hacer un poquito más grande. Ahí lo pueden visualizar, ¿sí? Y tenemos el sexo 2, ¿sí? Que sería 132, que corresponde al 30% o al 0,30, pero ustedes lo pueden decir que en este caso ustedes tienen el 30%. Ahí me gusta trabajar con los decimales, por eso cuando lo hice las variables lo tengo aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cómo lo saqué, no es cierto? En total, ¿cuántos datos tengo? Tengo 438, ¿no es cierto? Y tengo aquí mi valor que es 306. ¿Ustedes cómo lo pueden sacar? Simplemente le dan una fórmula que sería igual, le dan este valor de aquí, este valor le van a multiplicar ¿por cuánto? Por 100, 100 como una regla de 3, por 100 dividido para cuánto era la población, 438, y lo dan a aceptar. Ahí ustedes ya lo tienen ese dato, ¿sí? Simplemente, si desean, lo pueden arrastrar todo según los datos que ustedes tengan y van a tener ya listos sus datos y van a pedir aquí que solo quiero yo con 2 decimales y está similar a lo que tienen aquí, ¿sí? Muy bien. Para que no tengan problemas al momento de pasar sus resultados, ustedes pueden copiar, ¿sí? Y pueden ahí mismo pegarlo, pero solo como valores para que ya no les coja la fórmula, ¿sí? Y ya se les queda sin la fórmula, ¿sí? Muy bien. Entonces, de esa manera hacemos y representamos en un solo cuadrito que podemos representar nuestras variables que son cualitativas, ¿sí? Esto con la variable sexo, que ya lo hicimos, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora vamos a hacerlo con la residencia. En la residencia, de igual forma, si ustedes quieren regresar de forma ágil y no seguir el proceso, que ya saben cómo es el proceso para variables cualitativas, ¿no es cierto? Simplemente lo pueden dar control R y les va a rebotar directamente a las tablas de frecuencia. Y sacan la variable que es el sexo e ingresan la variable que es residencia y le dan a aceptar. Piden lo mismo, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y la marca de clase. Y ustedes tienen aquí residencia 1 y residencia 2. Vamos a ver qué es la residencia 1 y qué es la residencia 2. La residencia 1, ¿sí? Nos indica que es 1 urbano y 2 rural. Por eso, ¿no es cierto? Cuando no salieron los datos en el infoestado, ¿sí? Tenemos en uno que es urbano, ¿no es cierto? Tenemos 325, ¿qué sería qué? La N, que sería la frecuencia absoluta, y la frecuencia relativa sería el 74%. Pero ustedes, para que tengan un dato más viable, les pediría que saquen, como les indiqué, ¿no es cierto? Con 2 decimales para poder representar de mejor manera, ¿no es cierto? Y lo rural era 2, que en total fueron ¿cuántos? 113, ¿no es cierto? Que corresponde al 25,80%. ¿Sí? Y así hacemos de todas las variables. Y ustedes tienen aquí un estilo de tablita. ¿Sí lo ven? ¿Sí? Aquí tienen el estilo de tablita que lo pueden utilizar y al final lo pueden representar como el total
¿sí? Cuántos fueron en total y cuánto es el total del porcentaje, que es el 100%, ¿sí? Muy bien, ahora nos vamos a pasar, ¿sí? Ahora a las variables que son netamente cuantitativas. En las variables cuantitativas, ustedes tienen que hacer primero una prueba de normalidad. En este caso vamos a hacerlo con Shapiro-Wills, ¿no es cierto? Entonces nos vamos a seguir los siguientes pasos, ¿sí? Ingresamos, ¿sí? A lo que es estadística, ¿sí? Y luego nos vamos a inferencia basada en una muestra. Y aquí ustedes tienen el Shapiro-Wills, ¿sí? Igualmente yo les voy a compartir un documento donde están todos los pasos que deben de seguir para lo que es una prueba de Shapiro-Wills, ¿sí? Que ya lo tienen subidas en la plataforma. Aquí también lo tienen, ¿cierto? ¿Sí? Aquí tienen Shapiro-Wills. Cuando el valor es mayor al 0.05, quiere decir que este valor es normal. Y cuando el valor es menor, quiere decir que no es normal, es decir, no paramétrico. Y aquí ustedes tienen lo que son los pasos. Si lo ven en estadística, inferencia basada en una muestra, prueba de normalidad, ingresan las variables que ustedes quieren saberlo y van a tener lo que son los resultados de P y el valor de lo que es el Shapiro-Wills. Entonces vamos a hacerlo lo mismo, ¿no es cierto? Con la edad. Estadística, nos vamos a lo que es inferencia basada en una muestra, lo que es prueba de normalidad, ingresan la variable edad, ¿no? Y le dan a aceptar, y ustedes ven el valor que es mayor o menor, el valor es menor, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que no es normal, ¿no es cierto? Aquí lo tienen ustedes. Este valor sería que no es normal, es decir, no paramétrico, ¿sí? Por lo tanto, ustedes van a decir que deben detallar, si no es paramétrico, ¿qué tienen que mencionar? La mediana y el rango intercuartílico, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces nos vamos a pedir ello, ¿no es cierto? Vamos, entonces, vamos a estadística, medida resumen, ingresamos la edad, que ya lo tienen ingresada la edad, lo dan a aceptar y van a pedir, ya no hace falta pedir la media, ¿sí? Porque es una variable que es no paramétrica y debo utilizar la mediana y puedo pedir el rango intercuartílico. ¿Qué es el rango intercuartílico? Es el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿no es cierto? Entonces marcamos y ustedes aquí lo tienen ya sus resultados, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿cómo lo pueden hacer? Una tablita para lo que es la edad. Muy fácil, ¿no es cierto? Todas las variables cuantitativas lo pueden hacer de diferentes maneras. En este caso, yo lo voy a hacer de una manera diferente, en la cual voy a decir que aquí tengo la edad. Mi variable cuantitativa, la edad. Pero en este caso, mi variable es no paramétrica, ¿no es cierto? Entonces voy a pedirle que es la mediana y el rango intercuartílico, ¿no es cierto? Rango intercuartílico. Y ustedes mencionan aquí, ¿cuánto ha sido el valor? Vamos a hacerlo un poquito más pequeñito para poderlo ver, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? En total, la mediana es 26, ¿no es cierto? Le agregamos aquí 26. Y el rango intercuartílico, el cuartil 1 y el cuartil 3, ¿cuáles serían? Serían cuartil 1, 22 y cuartil 3, 32. Muy bien, entonces mencionamos 26 y 32. Eso sería todo en cuanto a informar a las variables, ¿no es cierto? Y hemos informado a nuestras variables. Si ustedes tienen más variables cuantitativas, lo pueden seguir informando dependiendo de su prueba de normalidad. Y si es posible, ustedes también aquí pueden mencionar la prueba de Shapiro-Wills, ¿sí? W y P de Shapiro-Wills. La P lo pueden poner de esa manera y en cursiva, ¿no es cierto? Y mencionamos aquí en nuestros resultados. Aquí se les queda guardado todas las ventanitas, ¿sí lo ven? Y van a tener ustedes que mencionar, aquí tengo, lo puedo poner 2 decimales y aquí lo puedo poner 78, ¿no es cierto? 0,78. Aquí sería 0,78 y acá sería 0,00. A veces ya no hace falta ponerlo, pero en ocasiones a veces sí nos piden que lo agreguemos, ¿no es cierto? Muy bien, entonces podemos ponerlo de esa manera y en este caso sí sería adecuado poner con 2 decimales. Entonces lo pusiéramos así y tuvieran ustedes ya sus datos, ¿no es cierto? Muy bien.
Si tienen más variables cuantitativas, lo pueden hacer de la misma manera, ¿no es cierto? Me voy, por ejemplo, vamos a ver, le tengo la sumatoria de la escala del miedo. Vamos a ver si está la sumatoria o si no lo hacemos la sumatoria como quien repasamos. No la tengo la sumatoria, vamos a hacerlo. Entonces vamos, que para la sumatoria tenemos que irnos a datos, a transformar, ¿no es cierto? Ingresamos todas las variables del miedo, que es del 1 hasta el 7. Ingresamos y pedimos ¿qué? Pedimos que nos den la suma. Y pido la suma y al final me va a poner una variable suma, que esta va a ser el total de miedo. Total de miedo, ¿no es cierto? El total del miedo tengo que hacer lo mismo, ¿no es cierto? Voy a estadística, hago una prueba de normalidad mediante Shapiro-Wills, ingreso esa variable, que es el total, y le pido que me ayuden. ¿Y qué tengo aquí? Que es también el miedo no paramétrico, ¿no es cierto? Sí, no paramétrico. Y tendría que informar lo mismo, ¿no es cierto? La mediana, el rango intercuartílico, ¿no es cierto? Sí. Pero en este caso vamos a hacer ahora, tengo otra escala que se llama autocuidado, ¿no es cierto? En la cual vamos a hacer la sumatoria en primer lugar y hacemos una prueba de normalidad a ver cómo nos da. Entonces vamos, esta es desde el 1 hasta el 13, hasta el 12, perdón. Hasta el 12, ingresamos y tenemos aquí la suma. Y tenemos al final, esto sería el autocuidado. Ponemos aquí autocuidado. ¿Sí? Muy bien, entonces le damos aceptar. Y aquí vamos a pedir una prueba de normalidad con Shapiro-Wills del autocuidado, ¿no es cierto? Vamos entonces a autocuidado y pido aquí la prueba de normalidad. También tenemos que es una variable no paramétrica. Ahora, sí, nos vamos a imaginar o voy a hacer un filtrado. También ustedes pueden hacer que yo quiero saber cuál es la edad de los hombres y de las mujeres. ¿Cómo lo podemos hacer? Nos vamos a estadística y vamos a medida resumen e ingreso a la variable edad. Quiero saber quiénes son los que tienen mayor edad, los hombres o las mujeres. Ingresan la edad y lo particionan. Aquí lo tienen para particionar por el sexo. O sea, una variable que es netamente cualitativa, que divida en dos partes iguales en este caso, ¿sí? Uno que era sexo femenino y dos masculino, ¿no es cierto? Le damos a aceptar y vamos a pedir aquí, simplemente voy a pedir todo lo que necesito. Voy a pedir la media, desviación estándar, la mediana, el rango intercuartílico, por si es paramétrica o no paramétrica. Voy a pedirlo y aquí ya lo tengo mis resultados. ¿Sí? Si lo pueden visualizar, aquí lo tenemos, ¿no es cierto? Uno, que es sexo femenino, y el 2, sexo masculino. ¿Quiénes han sido los que tienen mayor edad? Vamos a ver la media. Tienen los hombres ¿cuánto tienen? 31. Y las mujeres, 28,81. Pueden decir que tiene 29. ¿Sí? Entonces, ¿quiénes tienen mayor edad? Tienen los hombres. ¿Sí? Muy bien, pero yo no sé qué debo informar, porque no sé si es paramétrico o no paramétrico. Entonces, vamos a utilizar una prueba de Shapiro-Wills. Nos vamos aquí una inferencia basada en una muestra, prueba de Shapiro-Wills, ingreso la edad y lo mismo, particiono por el sexo y van a tener aquí dos valores. El valor de la edad del sexo 1, femenino y masculino, que son ¿qué? ¿Paramétricas o no paramétricas? No paramétricas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, no paramétricas, ¿qué tienen que informar? La mediana y el rango intercuartílico. Muy bien. Ahora, si fueran aquí paramétricos, si fueran datos paramétricos, tendría que informar la media y desviación estándar, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en función de ello, vamos a ver el tema de los gráficos, ¿sí? Gráficos para variables que son netamente cualitativas. Aquí ustedes lo tienen gráfico de barras y de sectores, ¿no es cierto? Vamos a hacer la prueba con lo que es sectores, ¿no es cierto? Por fila y vamos a mencionar aquí sin particionar
que me saque una variable que es el sexo. Ingresamos la variable sexo. Vamos a ver cómo nos da. Y ustedes ahí lo tienen su gráfico, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. Eso es para una variable que es cualitativa. En una variable cuantitativa, tienen algunos gráficos que pueden utilizarlo. Por ejemplo, tengo aquí el de cajas, ¿no es cierto? El diagrama de cajas. Ingreso mi variable cuantitativa, que es la edad, y le doy aceptar. Ustedes lo tienen ahí, su variable. Si lo pueden observar, ahí lo tienen su variable, ¿no es cierto? Su gráfico. Pueden utilizar también otros gráficos, ¿sí? Por ejemplo, el de barras, lo podemos utilizar también y lo vamos a pedir que simplemente nos den ese valor. Y ahí lo tienen ese gráfico, ¿no es cierto? Pero también ustedes pueden pedir el gráfico, como yo lo estaba viendo. ¿Quiénes tienen mayor edad, los hombres o las mujeres? ¿Sí? Entonces ingreso en el de cajas la edad, pero clasificada por el sexo. Y ustedes lo tienen ahí, una que es el 1 que era femenino y el 2 masculino. Ustedes ahí pueden ver que a simple vista tiene mayor edad el masculino, ¿cierto? Están muy cercanos, pero se puede evidenciar que hay un pequeño rango que tiene mayor edad en cuanto al sexo masculino. Muy bien, entonces, eso en cuanto a las variables que mencionamos, variables cuantis y variables cualitativas, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a poner en pausa y vamos aquí a detener para luego compartirles.